Okay. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita, por tu paciencia. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque lo que estás haciendo, ya también nuestro corazón responde a tu llamado, al trabajo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Tu palabra es nuestro verdadero alimento. Eres tú, Señor, el que está a cargo de todo y estamos viendo que eso es efectivamente, esa es la verdad de este caminar para contigo. Eres tú, Señor, trabajando en nosotros. Gracias, gracias y gracias. Ahora, Padre, clamo para que nuestra mente y nuestro corazón se abra para lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Si tu palabra es el verdadero alimento, como así lo creemos, nuestras vidas serán transformadas. Y de hecho, así lo doy por consumado en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Estamos 25 de noviembre, ya se nos aproxima el año 2014. Estamos en la clase 30, pero en relación al libro de Nehemías, vamos por la clase 9 de Nehemías. Así es que estamos viendo cómo se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Hemos venido dando información histórica y al mismo tiempo hemos ido completando con ideas preciosas de lo que la palabra de Dios dice en ciertos momentos. Por ejemplo, toda la reconstrucción de Jerusalén fue en un orden con claridad, sabiendo que levantar los muros era una forma o el resultado de saber lo que el Señor estaba haciendo en lo más profundo de nuestro corazón. La semana pasada terminamos en que Esdras estaba platicando a todo el pueblo y llegó un momento en que el pueblo entró en una aflicción y en un dolor por cuanto estaba escuchando a la palabra de Dios, y el simple hecho de escucharlas y la palabra provocar en ellos esa meditación y ese ver cómo había sido el pasado de sus padres y el de sus vidas, comenzaron a tener una tristeza profunda. Y los que estaban cerca de Esdras, que eran 13 hombres, 7 de un lado y 6 de otro, entonces estos hombres bajaron y explicaron la palabra de Dios. Y cuanto más se explicaba, más lloraba el pueblo y más había una tristeza. O sea, había tristeza de pecado y había gozo de liberación. Así es que al terminar esa primera parte, dijo Esdras: id y comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Hemos hablado de una serie de componentes para poder entender que la luz de Dios viene a la oscuridad total de nuestra alma. Y la luz, como ese haz precioso, como es un haz de luz, atraviesa y hay luz en nuestra alma, y poco a poco esa luz se va extendiendo. Cada vez va agarrando más área de nosotros. Pero al mismo tiempo que la luz viene a nosotros y hay motivo de alegría, cuando la luz ilumina nuestra vida, podemos ver el pecado o las situaciones conflictivas o todo el pasado borrascoso que podemos traer. Y el simple hecho de ver lo que había o lo que estábamos haciendo provoca en nosotros una tristeza. Y aquí es importante entender lo que es la misericordia. Cuando Dios me hace entrar a la puerta del muladar, o me hace entrar a la puerta del valle, o me hace entrar a ciertas puertas como la puerta vieja, la puerta del pecado, como sea, hay una tristeza al ver todo lo que hay ahí, pero al mismo tiempo la misericordia me sostiene. Si la misericordia no me sostiene, yo me hundiría dentro de esa puerta. O sea, si Dios me va llevando en ese caminar para ir desprendiendo de mí las cosas no gratas, la misericordia de Dios y su gracia nos acompaña en todo momento. Y el hecho de tener este conocimiento es un motivo de alegría, porque sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles, altos y bajos. Y en esos altos y bajos y en esas batallas interiores tenemos que tener claridad de la fidelidad de Dios para con nosotros. Esa fidelidad y ese recordarlo en ese momento es carta de victoria para nosotros. Entonces dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad porque es día santo y no os entristezcáis. Un corazón tocado por la palabra de Dios produce dolor y gozo. Es como cuando una persona tiene un problema en su piel y va a curación.
hay un momento en que el quitarle las vendas y el limpiarle la herida, ¿qué provoca? Dolor. Pero después de que ha terminado y mira su herida, aunque su herida todavía está fresca y le ponen las curaciones encima, ¿cómo se siente? Aliviado. ¿Qué creen ustedes que pasan con las mujeres cuando están con dolores de parto? Están con la cuestión de que ya quieren sacar al niño, pero están con el dolor y con la situación de las contracciones. Y dice, ya nunca más me voy a meter a esto, dicen, ¿verdad? Y ya después de que ha nacido el bebé y le dan al bebé y se lo ponen en su regazo, esta mujer se llena de alegría y se olvida inmediatamente de los dolores. Se olvida. Por el efecto de ver a su hijo, de ver la hermosura de su hijo, que su hijo está bien, que es el fruto del amor. La mamá y el papá cambian todo el contexto de dolor y sufrimiento porque ha nacido. Cuando la luz viene a nuestras vidas, esa luz hace nacer en nosotros algo que antes nosotros no teníamos, por eso ha nacido. Vamos, entonces la palabra estaba teniendo ese efecto de dolor y de gozo. La palabra de Dios puede producir gozo o dolor. Cuando se entiende, se conjugan las dos. Luego la necesidad de tomar alimentos naturales, o sea, en la batalla espiritual es necesario que nuestro cuerpo material reciba alimento, como es grosura, y como es el azúcar o el vino dulce para nuestras vidas. La palabra es dulzura, pero en cierto momento también la palabra viene a ser dentro de nosotros, ¿qué? Amargura, porque ese es el efecto de la palabra. Y la necesidad de tomar abundantes bebidas, el compartir como un signo de fraternidad, el compartir de lo que Dios nos ha dado para las necesidades de otros. Había parte del pueblo que no tenía para el refrigerio. Por eso dice al final, y enviad porciones a los que no tienen nada o están en debilidad. Qué interesante la forma como la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Corintios 7, 8, 9, en relación a la palabra dice, porque aunque os constricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os, ¿qué dice? O sea, la carta que envió Pablo fue dura, porque los exhibió. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces eso es bueno. Cuando el dolor no conduce al arrepentimiento, tenemos que examinar nuestras vidas y decir, sí, lo que hice no lo llevó al arrepentimiento, sino que lo que hice lo llevó a más amargura. Tengo que saber si lo que hice fue correcto. ¿Me estoy explicando? ¿Aló? ¿Sí? Por lo menos hágame así, sí. No haga mucho esfuerzo para que no se me agote, pero sí. Va pues. Y dice, ahora me gozo porque, ya leí esto, ¿verdad? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La confrontación entre hermanos tiene que ir con el propósito del arrepentimiento, no de meter el dedo. Obviamente hay que meter el dedo en ciertas áreas, pero la intención no es provocar barrera o separación, sino llevarlo a la verdad y que con la verdad vaya al arrepentimiento. Toda confrontación, el objetivo es el arrepentimiento y la recuperación de un hermano. Amén. Esa es la idea. Esa es la idea. Si el hermano no va a arrepentimiento y la situación es complicada, es donde la palabra en Mateo dice, vayan dos. Y si no le hace caso, vaya a la congregación. Y si no le hace caso, pese a las situaciones, pues hay que decirle, mi hermano, muchas gracias. Me pregunto si la iglesia está cumpliendo el Mateo 18. Me pregunto si nosotros estamos aplicando esto correctamente. Porque a la hora de la hora, el Mateo 18 es para bendecir, para recuperar, para restaurar. No hacerlo, o porque tengo temor de que me vaya a decir algo, o se vaya a separar de mi vida. Entonces usted se hace cómplice o nos hacemos cómplice de esta persona y de este pecado. Por eso es la importancia. Lo que están haciendo aquí es una confrontación entre la palabra de Dios, sus vidas y las vidas de sus antepasados. Por eso provocaba ese dolor y ese sufrimiento.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Entonces tuvieron gozo y estuvieron en un flato, pero ¿cómo se fueron? Contentos. ¿Por qué se fueron contentos? Porque habían entendido. Cuando no entendemos y hacemos las cosas porque los demás lo hacen, creo que hay un principio de bien ahí. Pero es mejor si hacemos las cosas cuando tenemos conocimiento y entendimiento de ellas, porque ya hay un mover dentro de nuestro corazón que es hermoso, sabemos a quién estamos sirviendo. Amén. Ok, entonces con alegría. Apocalipsis 10, 8, 10 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel. Este librito es diferente al rollo que está en la mano del trono. Oye, este librito es la palabra. Y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ustedes se recuerdan que en el Antiguo Testamento hubo un personaje que también tuvo esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes quién es? Daniel. Toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esa es la palabra de Dios. Qué rica es cuando la tenemos en la boca, pero cuando ya la palabra es masticada o el proceso metabólico ya va pasando y tiene que ser transformada en nuestra vida, se vuelve amargura, porque ya es poner la palabra de Dios en práctica en todas las esferas. Y eso quiera que no, hoy sí no me da tiempo. Estoy muy cargado. En fin, hay un montón de bloqueos dentro de nosotros que impide que la palabra de Dios haga su efecto. Entonces tomé el librito, versículo 10, de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Al día siguiente se reunieron las cabezas o los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Esto me recuerda a mí al tiempo de Jesús con sus discípulos. Y entonces el Señor predicaba parábolas o enseñaba y de repente los discípulos se quedaban así en gallito, ¿eh? Y cuando ya estaban fuera de la actividad pública, le preguntaban al Señor, Señor, ¿cómo es eso? ¿Qué significa esta parábola? Algo así estaba ocurriendo con Esdras. Los cabezas venían a hablar con Esdras para que les dieran un poquito más de información o interpretación de la palabra de Dios. Al igual que los apóstoles, los cabezas de familia necesitaban explicación para entender y ponerla por práctica, hacer viva en su medio como signo de separación. Hemos hablado de santidad y hemos hablado de que Dios se ha apartado para nosotros desde el principio, ayer lo decíamos. Pero al entender que Dios como un papá, como una mamá, se aparta para atender a su bebé, porque viene el bebé y quieren atender al bebé y la mejor leche y etcétera, porque no queremos que le falte nada. Hay una atención hacia el bebé. Eso es en lo natural. En lo espiritual es la cobertura de Dios, el amor de Dios. Él es el alimento de nosotros. Él mismo es el alimento de nosotros. Es una forma de darse para que nosotros vivamos. Hay algunos que dicen, vos Ángel, vos conoces lo que es la buena muerte. Pues chica, dije yo sí sé lo que es la buena muerte. Y sé lo que es la mala muerte. ¿A vos? ¿Y qué es la buena muerte? ¿Ustedes han visto los árboles? Árboles. No los árboles que mueren de pie. Eso es un libro. Estoy hablando de los árboles. Por favor, presten atención. ¿Ustedes han visto los árboles? Y cuando viene el viento, ¿qué hace? Caen las hojas. ¿Y las hojas dónde caen? En el suelo. ¿Y qué hacen las hojas en el suelo? Se pudren. ¿Y qué pasa cuando se pudre? Alimenta, abono. Entonces, la buena muerte es aquel que sabe que muere para que otros vivan. La buena muerte de Jesús, para que otros vivan. Tiene que morir. Entonces, yo no sabía que había buena muerte. Sí, por los motivos por los cuales morimos. La hoja cuando muere sabe que va a alimentar al árbol que va a dar otras hojas. ¿Tiene sentido? Y esa tiene que ser nuestra vida.
Así tiene que ser nuestra vida, saber que nuestra vida, ahorita, en este tiempo donde nuestro pellejo clama, esta vida que nosotros tenemos tiene que tener un propósito para otros. Sé que voy a morir para que otros vivan. ¿No es el mismo principio de Dios para nosotros? Entonces la buena muerte sí existe. La que es incomprensible es la mala muerte. Ay Dios, ¿verdad que sí? Incomprensible, pero así es. Eso es lo que estamos viendo en el mundo, gente muriendo. ¿Cómo explicarías la mala muerte? Es no tener a Cristo, morir vanamente, tontamente, morir por causas torpes, ¿verdad? Hay cosas que yo diría, nunca debiste haberte metido. Eso a donde te metiste te está quitando la vida. Estoy hablando del que aquel que no conoce a Cristo. Primeramente, no conocer a Cristo es morir malamente, porque el tiempo que tuvo para conversión no lo aprovechó, rechazó el mensaje, mala muerte. El no morir a nuestra carne Sí. sería una mala muerte. Primero, entendamos que la conversión, y la clave está en Romanos 12, 1, 2. Os exhorto, amados hermanos, que por las misericordias de Dios os ofrezcáis vosotros mismos como ofrenda agradable a Dios. Este es el verdadero culto. Pero para poder entender esto tenemos que irnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían 5 sacrificios. ¿Se recuerdan? Hay que ver el primero. El primero es la clave. Porque el primero es el holocausto quemado o la ofrenda quemada. La ofrenda quemada representa a Jesús. Dígame, ¿qué tanto de la ofrenda de Jesús fue consumada en la cruz? No puede ser. ¿Ah, que sí? Fue toda. Si yo entiendo eso, yo diría en relación a mi vida, ¿qué tanto de mí debo de caer en las manos de Jesús en Romanos 12 para que mi vida sea totalmente consagrada? ¿Cuánto? Si es todo, entonces el problema es comprensión o no entender el Evangelio y el propósito de Dios para tu vida o para mi vida. Pero media vez esto ya está esclarecido en nuestra vida, mi deseo no es morir con nada ingrato o no grato a Dios. ¿Estamos? Entonces, esto que estamos hablando ahorita solo es una especie de ampliar ciertas esferas de ignorancia que tenemos. Yo tengo esferas de ignorancia. Y la palabra de Dios está poniendo luces en esas esferas. El entenderla ya me da un nuevo motivo para alabar y bendecir a Dios. Yo quiero ser una ofrenda quemada, total. ¿Sí o no? En la Pascua, el Señor dijo que se comiera todo, lo del cordero, y lo que no se comiera, se quemara. En pocas palabras, tiene que hacer así en tu vida. El ejemplo es Cristo. Y ya entendiendo el ejercicio, uno dice, ¿puedo ir con dolor a la muerte o puedo ir con alegría? Con cantos de victoria. ¿Qué diferencia hay? Enorme diferencia. ¿Sí? Esto trae a colación, no sé si se los he contado, en las actas de los mártires, escrita por los romanos, dice que estaba Felicidad y Perpetua, no sé si se los conté. Felicidad era hija de un senador, ¿cómo se dice? De un senador romano. Y entonces el papá estaba angustiado porque su hija Felicidad había caído presa porque decía que era de Jesús y que Jesús estaba viva. Y Perfecta, Felicidad y Perfecta, se llaman las dos, Perfecta estaba embarazada. Entonces esa noche Perfecta comenzó con dolores de parto. Y llegó un soldado romano y le dijo, tu mujer, tú que dices que Jesús está vivo, en este momento estás teniendo dolores de parto y mira, estás ahí sufriendo. ¿Cómo vas a sufrir mañana por otra cosa que no entiendes? Le dijo el soldado. Entonces ella vino y dijo, lo que hoy sufro aquí es por causa de mi bebé, pero mañana sufro por el amado de mi vida. ¡Pah! Separó las cosas. Esa comprensión es lo que te hace ir a la muerte con alegría y con gozo sabiendo por quién mueres y no por tonterías en las cuales muchas veces estamos metidos por codicia, por ambición. No sé si me expliqué. ¿Sí? Ok. No sé si te respondí. Sí. ¿Y dónde me quedé?
Nehemías 8, sí. Entonces, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de las aguas, de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Esto, lo que están celebrando aquí, es el séptimo mes, que es el mes de Tishri. Y en el mes de Tishri se celebran 3 fiestas: trompetas, Yom Kippur y tabernáculo. Los primeros 10 días del mes de Tishri son de pregonar arrepentimiento. Pregonar arrepentimiento. Examine su vida porque viene la fiesta de Yom Kippur, y en la fiesta de Yom Kippur era donde se mataba, o era el sacrificio por el pecado, porque si yo agarraba todos mis pecados y los ponía sobre la cabeza de ese animal, todo ese año tenía paz con Dios. Esto es muy similar a lo que va a ser el arrebatamiento. Dios nos está preparando para que nos arrepintamos, para cuando venga Él, estemos listos para ese arrebatamiento. Y la tercera fiesta es Sukkot o tabernáculos, o la fiesta de las enramadas. Quiere decir, vayan a buscar estos 4 tipos de ramas, hagan su tienda afuera, no en sus casas tradicionales, o hágala en el techo. Y allí, cuando hagan esas tiendas, ustedes van a tener la oportunidad de ver estrellas. O sea, que esa casa de enramadas era una casa de 5 estrellas. Podía ver todas. Un buen edificio. Era una forma de hacer entender que somos peregrinos, que estamos en un mundo en donde tenemos que ver más alto y con más claridad las cosas de Dios. El recordar esta fiesta es hacer ver que dependemos de Dios. Ahora, estas 4 tipos de ramas tienen un mensaje especial. En la palabra de Dios, todas las cosas tienen un mensaje especial, pero obviamente, si no tenemos un bagaje o una preparación, como por ejemplo lo que son las fiestas, las 7 fiestas, son 7 fiestas. Hay 2 fiestas que se agregaron en el tiempo, que una es Hanukkah y la otra es la de cuando iban a matar a los judíos, Purim, sí. Entonces, la importancia de entender el calendario judío, porque a través del calendario judío está hecha la programación del plan de Dios para nosotros. ¿Estamos? Las fiestas judías es el reloj de Dios. Aquí estaban celebrando y dándole gracias a Dios. Entonces, estas ramas tienen un trasfondo espiritual. Por ejemplo, dice ramas de olivo. ¿Qué sacan del olivo? El aceite. ¿Y el aceite para qué sirve? Para alumbrar. Y el aceite se hace la unción santa. También para comer. Y también se usa para sanidad. O sea, y para lubricar. O sea, a la hora de la hora, ramas de olivo representa que no falte aceite en ese lugar. Que se recuerden que el aceite es de Dios. Que necesitamos aceite todo el tiempo para alumbrar y ungir. Las ramas de olivo silvestre, este es un árbol que nace, como quien dice, por todos lados, es un árbol firme y su grasa sana heridas, o sea, tiene elementos propios para sanidad. Lo curioso es que está en todos lados, y si está en todos lados, ¿quién puede obtenerla? Todos. No es una forma de decir, estoy dispuesto para ti. Es la forma, el lenguaje doble con el cual el Señor habla a través de todo lo natural. Ramas de arrayán. Es un árbol que tiene una fragancia, una exquisitez. Eso quiere decir, aunque tú estés allí solito y dé la impresión de que solo ves el cielo, podés ver mi aceite, podés ver la grasa. ¿Qué más puede ver? ¿Qué será el árbol de arrayán? Fragancia. Eso quiere decir un olor grato. Están en la intemperie, pero tienen un olor grato al Cristo. Por eso todo esto se va conjugando. Yo puedo estar en la punta de una montaña y realmente, bueno, estoy solo. Todo es relativo.
No estás solo. Si te das cuenta cuántos animales están a tu alrededor, cuántos pajaritos pueden estar ahí entonando cantos con los cuales tú te puedes unir, ¿sí o no? Puedes ver hacia arriba y ver muchas cosas. A veces pensamos que la soledad nos está matando, pero la soledad es un vehículo para buscarlo a Él. Amén. Entonces, ramas de arrayán, la fragancia, y ramas de palmera, sus raíces son fuertes. Por lo tanto, todas las ramas que hemos visto ahorita son frágiles, pero para hacer la enramada bien, ¿qué necesitaban? La palmera. La palmera es fuerte, o sea, usted agarra una palmera y ¿cómo es? Dura. Sí, pero sí, así es. Entonces tiene que ser utilizada y las demás, o sea, si ustedes ven, todas las ramas tienen una función en el enredado. Si no, se vendría abajo. O tiene que hacer una especie de, ¿cómo se llama? Las vigas que ponen, un techo. Pero estas ramas cumplen esa función. Eso quiere decir, ¿hizo todo bien Dios? Yo diría que sí. Estamos viendo la mano de Dios en todo esto. Digo yo, Señor, de veras, cuando tú estás en medio, todas las cosas ocurren para bien. Este pueblo estaba feliz. Este pueblo salió y buscó las ramas y dijeron, hemos regresado de la esclavitud y ya tenemos los holocaustos por la mañana, por la tarde, ya está edificado las murallas, ya están puestas las puertas, ya tenemos un ordenamiento, ya nos separamos, ya cerramos, aquí estamos, recibieron la palabra y miren, ahorita ¿qué hay? La alegría de saber que están regresando a las fiestas del Antiguo Testamento. Y regresar a las fiestas del Antiguo Testamento tienen que ver con las 7 fiestas: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Shavuot o Pentecostés, fiesta de trompetas, expiación o Yom Kippur, y la fiesta de tabernáculos, que se llama también Sukkot o fiesta de las enramadas. Todas estas fiestas que usted está viendo aquí, todas estas fiestas fueron celebradas cuando Jesús estuvo en medio de su pueblo. De hecho, Él las celebró. Celebró Pascua, celebró panes sin levadura. Cuando usted va a leer el Nuevo Testamento y dice, el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Todas las fiestas fueron celebradas. Ahora, para nosotros, ya como iglesia de Cristo, aunque nosotros no estamos en el caminar específico del pueblo judío, estas fiestas son vigentes. Alabás. ¿Cómo así? Para nosotros faltan 3 fiestas pendientes de cumplir: trompetas, expiación y tabernáculo. En el tiempo del reloj de Dios, estas 3 fiestas están pendientes. ¿Estamos? Por eso es importante, al ver todo esto y cómo el pueblo lo celebraba, junto con estas ramas, cómo debemos de estar nosotros esperando la venida del Señor. Trompetas es, examinemos nuestras vidas, separémonos de las cosas contaminantes, ¿cierto? La fragancia, y estas ramas nos dicen en la actitud en la cual debemos de estar, expectante y viendo las cosas de Dios. Todo tiene un mensaje para nuestro presente. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Aquí hay varias cosas que el pueblo de Dios no hizo. No celebró las fiestas, no le dio reposo a la tierra, no cumplieron con todos los mandatos que Dios había dado. Por eso fue que el pueblo cayó prisionero y estuvo 70 años. Esos 70 años que estuvieron cautivos, está la interpretación de que por cada 7 años, cada 6 años la tierra tenía que descansar. Al ver el tiempo que el pueblo de Dios no lo había celebrado, la suma de cada uno de esos años llegaba a 70. Quiere decir, lo que ustedes no le dieron de reposo a la tierra, yo se los voy a dar. Y 70 años estuvo la tierra así como quien dice tirada, abandonada. ¿Cómo Dios no deja pasar los principios de vida? No lo deja pasar, pero no lo deja pasar por muchísimas razones, pero una en especial porque Él es santo. ¿Sí? A Él no lo podemos engañar.
Y él no tiene nada que ver con la carne, en el sentido de, él no quiere domar mi carne, quiere que mi carne muera. Porque la vida está en él. Ese es el punto. Pero nuestra carne es tenaz, ustedes. Si no, ve a su vecino y dígale, macizo sos. A ver, dígaselo, a ver si no sos. ¿Somos macizos o no? Somos descarados, diría yo. La forma como nos justificamos por todo, la forma como ocultamos las cosas cuando ya hay alguien que dio su sangre a favor de nosotros, y con un claro arrepentimiento nuestra vida se puede enderezar. Qué fácil es decir, Padre, perdóname, y pedirle perdón al hermano. No que se quedan con el reloj, se quedan con la plata. Perdóname pues. ¿Cómo no? Qué increíble. Como que no hemos entendido el evangelio de la restitución y sobre todo de la obediencia. Pero en fin, es parte de todo esto. ¿Dónde me quedé? Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día, desde el primero y el último. ¿A qué se está refiriendo? No, es a la fiesta de Sukkot. Son 7 días, del 15 al 22. Las fiestas de trompeta es del 1 al 10. Yom Kippur es el día 10. Y las fiestas de Sukkot o de tabernáculo es del 15 al 22. Son 7 días de fiesta. 7 días de plenitud. Entonces todos los días la palabra de Dios estuvo de un lado para otro y todos estaban expectantes de ella. Y dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Espada de Dios al corazón. En pocas palabras, esa gente no se fueron así como quien dice, voy a volver a ser igual, sino por el contrario. Había ocurrido una circuncisión de corazón a nivel de los ojos, a nivel de sus sentidos, y estos hombres cambiaron. Estos hombres se dieron cuenta de que algo no estaba bien. E hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea, según el rito o según la prescripción conforme a la palabra de Dios. Entramos al capítulo 9 de Nehemías y dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Un traje amargo, un traje áspero. Entonces en ayuno con un traje áspero, como diciendo, Señor, estamos dolidos y nos damos cuenta de que no somos nada. Y al hablar de tierra sobre sí vendría a ser o tierra o cenizas. Como para decir, Señor, hay un arrepentimiento profundo en nosotros porque hoy estamos conscientes. La conciencia de Dios en nuestras vidas nos tiene que llevar a arrepentimiento, a circuncisión y a acercarnos a Dios. Es que no hay otra. No hay otra. Reconociendo, iniciaron el proceso de humillación externa e interna. Cuando el proceso es interno, la manifestación se hace externa. Cuando solo es externa, no hay cambio interior. Sigue la persona igual. Por eso el corte debe de ser adentro. La palabra tiene que entrar y tiene que cortar adentro. Tiene que separar. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Vean ustedes cómo fraccionaron el día. ¿Leyeron la palabra? Sí. ¿Se dieron cuenta de su pecado? Sí. ¿Pidieron perdón o lo confesaron? Sí. ¿Y luego qué hicieron? Adoraron. La importancia de entender el proceso. La palabra de Dios escudriña nuestra vida y nos hace ver lo que no es. Cuando confesamos lo que no es, nos vienen cantos de gratitud y de alabanza al Señor. Ese es un proceso de santidad y cada vez es más alto, porque contra más te metes en la palabra de Dios, la palabra más efecto hace en ti. La palabra limpia. La palabra tiene su efecto interior, es luz, es verdad, libera, sana, expone.
Al confesar los pecados hay liberación y conjugación del dolor y gozo, pero gratitud que lleva a la adoración. Este es un proceso. Por eso, retener el pecado, o como quien dice, yo sé que hice mal, pero no quiero que piensen tan mal. Entonces busco un mecanismo de defensa para que no me vean así. En vez de decir, mucha, lo hice, no estuvo bien, me equivoqué, les pido perdón. Pero buscar pretextos o buscar elementos como para que no me vean tan mal es una forma de condenarme a mí mismo. Solo es cuestión de tiempo, de que esa basurita haga su efecto en mi vida. Porque una basurita, con otra basurita, con otra basurita, y en 20 siglos, ¿qué cree usted que va a provocar? Basurero. ¿Sí? Y en nosotros, cuando hay algo que no está bien, ¿cómo se van pegando otras cosas usted? Parecemos chicle, ¿va? Vamos como recogiendo lo que no debemos de recoger en vez de soltar. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenanía, y clamaron en voz alta al Señor su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, esto es un trabalengua ustedes, Jodías, esa es una palabra que cuidadito no se les vaya por otro lado, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios es que estas son frases que uno dice, ¿cómo tuvieron ellos este alcance? Y eso es solo el Espíritu Santo. Dice, de la eternidad. Miren, por eso les digo, nosotros vivimos en un tiempo temporal, donde todo es temporal, a excepción de aquel que vino y que derramó su sangre, que es eterna. Porque el que entró, que es eterno, vino para que todos los que quedan en él, en esa sangre, sean levantados. Los demás quedan en un tipo de tiempo. ¿Me estoy explicando? Al final, los que le dijeron sí, entran a la eternidad del gozo. Y otros van a entrar a un tipo de eternidad que no quiero ni pensar en ella. En ese lago de fuego. Y dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Ayer leíamos una cita que decía, el día le dice a la noche. No sé si se prestaron atención. Ayer dijimos muchas cosas, pero ya estamos creando la plataforma para todo lo que va a venir ustedes. Entonces, el día le habla a la noche. ¿Cómo le habla el día a la noche? Yo no tengo ni idea. Pero si la palabra dice que le habla el día a la noche, y que la noche le habla al día, y que la noche habla de la sabiduría de Dios, algo hay ahí que es como que hermoso, ¿verdad? La noche le habla al día, pero no son tinieblas de maldad, son tinieblas santas, como una, pero están tan separadas, ¿verdad? O sea, entre la luz y la noche hay un tipo de declive de luz, ¿verdad? Que no afecta la oscuridad, sino por el contrario, la abraza. ¿Sí o no? Y la noche, al entrar en su noche, al entrar al día, son rayos de luz, chiquititos los que comienzan, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora imagínese su alma. Su alma está en la negrura, en la espesura del pecado y condenados a muerte. Y así veníamos, ¿no? Pero de repente cayó un rayo de luz, ¡pac! Y ese rayo de luz está haciendo así hasta que la luz sea completa. Me saca de esa oscuridad de tiniebla para que mi vida tenga la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Por eso no puedo desligar el antiguo del nuevo, porque todo es cuestión de amarrar. Todos los pasajes se amarran unos con otros. Entonces, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Esta expresión no es humana. Esto le fue revelado. Esto no es normal. De eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, y glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Esto vino de arriba. O sea, en una claridad absoluta. Ahora, cuando uno pasa por ahí, en oscurana pasa uno. ¿Sí o no?
Y hay tantos pasajes, este es uno, pero hay otro montón de pasajes que todos nosotros pasamos como quien dice en el Niágara, no vimos nada. Solo vimos que había agua y agua, pero no la entendíamos. Pero poco a poco, esa luz de Cristo, al crecer en nosotros, va ampliando toda la escena. Nehemías 9, 6, 10. Tú solo eres el Señor. Tú hiciste los cielos, esta es la oración, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esta memoria que este pueblo tiene y que está transcribiendo, lo único que dice, somos culpables. Porque tenía muy claro quién era Dios. Tenían claras las promesas y cómo Dios cumplió en todas las cosas. Vemos la fidelidad de Dios en todo esto. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Está hablando de la historia. Más o menos estamos hablando del año 460 o 450 más o menos. ¿Cuánto tiempo tenían de la historia de Moisés y de todo esto? 1000 años. Estoy hablando de 1000 años de historia. En esta situación ellos están reconociendo la salvación que es por medio de Dios, todo lo que él había hecho por ellos. Están viendo la fidelidad de Dios. Exacto. Entonces prácticamente es la misma figura de Jesucristo la que se repite, pero nosotros ya con conocimiento. Es decir, lo que tú te preguntabas, ¿cómo pudieron ellos conocer esto? Sí. Es únicamente por medio del Espíritu Santo que llegamos a esa convicción que ellos tienen de la poder y la accionar de Dios en su vida, pues, sí, en su historia, sí, ¿verdad? Todo ese pueblo fue preparado porque ese pueblo fue escogido, o respondió, mejor dicho. Hubo una invitación de Dios. Se cree que hubieron 2 pueblos previos antes de que Israel fuera llamado. Están las Sagradas Escrituras. Y estos 2 pueblos, sí, estos 2 pueblos como que le dijeron a Dios no, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel le dijo sí, haremos lo que tú dices. El hacer lo que tú dices quiere decir me caso con tu voluntad. Ahora, una cosa es decir me caso contigo y después hago lo que me da la gana. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Haremos lo que tú dices. Eso fue en el monte Sinaí. Haremos lo que tú dices. Todo lo que tú digas nosotros haremos. Pero ¿sabes qué, Moy? Tú andás y hablas con Dios. Ahí nos decís todas las cosas. Entonces, todo este pueblo, vemos la historia de este pueblo que es un fiel reflejo de nuestras vidas. Ahora que ya tenemos la luz y vemos para atrás, podemos ver que en el Antiguo Testamento está Cristo, de muchas maneras. Pero no se hizo visible o no se encarnó en un cuerpo hasta en el Nuevo Testamento, donde Él, como dice en Juan, Él la luz y la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Pero hubo uno que iba delante de Él anunciando quién era Jesús, ¿cierto? Para que todo aquel que creía en Él no muera sino que tenga vida. Pero los suyos no lo recibieron. Toda la historia de Juan, del Evangelio de Juan, del capítulo 1, del 1 al 17, está haciendo un resumen de toda la creación y del problema del hombre. Porque todos aquellos que lo recibieron, recibió el poder de ser hijos de Dios. Y esto no es causa de hombre, sino que es voluntad de Dios. Hemos nacido de la voluntad de Dios. Entonces, ese primer capítulo tiene una historia y una revelación tremenda, porque habla de la ley. La ley fue dada por Moisés, pero el amor y la misericordia dada es Él se dio.
¿Estamos? Entonces, lo que no entendíamos en el antiguo, o la forma de interpretar el antiguo, nos ha sido dada. Una por los profetas y otras por medio de Jesucristo. Y en Jesucristo hay todavía verdades incomprensibles para nosotros, cuya función del Espíritu es revelárnosla. Pero para esto hace falta el proceso de separación, el proceso de quiero, anhelo, etcétera, para que todas las cosas de Dios se hagan en nosotros. O sea, Dios no va a hacer nada que nosotros no podamos decirle sí o no. Decirle sí es como quien dice, haz en mí conforme a tu voluntad. Eso lo dijo María. Por eso el prototipo precioso es María, pero el prototipo perfecto es Jesucristo. Son dos cosas diferentes. Díganme otro que haya sido como María en esa actitud de 16 años para con Dios. Diría, bueno, fue una mujer, fue escogida llena de gracia. ¿Cuántos encuentra usted en la palabra de Dios que diga llena de gracia? Por ahí está un Noé. Y Noé tenía la gracia de Dios. Pero si va a haber ciertos pasajes, hay ciertas palabras que no son frecuentes en la palabra de Dios que le fueron dicho a María. Pero no me quiero meter ahí, si no me salgo del tema. Ahora no sé por dónde iba. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día, así como lo hiciste, hoy aquí lo estás haciendo nuevamente. La interpretación, la forma como estaba hablando Esdras. Nehemías 9, este es el último que vemos el día de hoy, 9:11 en adelante. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿A quién están poniendo en una especie de así eres tú? ¿A quién están poniendo así? ¿A quién le están dando conciencia de cómo Dios, sacándolo de ahí con prodigios y señales, cómo se comportó el pueblo? Es como decir, un hombre se casó con una mujer hermosa, pero la mujer hermosa le fue infiel a Dios. Esa es la historia de Israel, la mujer adúltera, lo que canta Oseas. Y el Señor le dice, ve otra vez y únete a ella. Es la historia del adulterio espiritual, es la historia de la negación, es la historia de la repetición de lo que abunda en el corazón del hombre. Por eso es necesario la gracia, la misericordia de Dios para que el corazón del hombre cambie. Por supuesto, la sangre, el nombre, el fuego del Espíritu Santo, el entender que solo en su nombre hay perdón de pecados. Todos estos elementos y esta claridad, esta luz sobre nuestras vidas nos hace despegar de la tibieza, de la comodidad o del oasis donde estábamos, porque es rico decir, estamos aquí en las palmeras de Elín, ¿para qué seguir si aquí hay palmeras y hay agua? Pero siempre hay un más allá al cual Dios nos quiere llevar. La meta no era Elín. La meta no era el monte Sión, la meta no era recorrer solo el desierto, la meta no era conquistar Canaán, la meta era llegar al monte Sión donde Dios había puesto su nombre. Aquí los espero, mucha. Ese era el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no solo es decirle sí a Jesús, sino que todos nosotros, por medio de lo consumado en la cruz, vayamos al almuerzo, a la cena de bodas que hay, como el preludio o el inicio de esa eternidad para nosotros, pues, ya en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos. Fíjese que hay libros que, bueno, si uno los lee, ya se enteró de todo el Antiguo Testamento. Aquí está dando una historia resumida de todo lo que aconteció. Y dice luego, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley.
Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. ¿No es esto un resumen histórico precioso en donde vemos la fidelidad de Dios y la atrocidad del pueblo? Ahora, comparémoslo con nosotros y tenemos todavía a beneficio de nosotros que todavía no hemos entregado el tacuche, que estamos todavía en fase de redecisión para esclarecer nuestra vida ante el Señor. Por eso nuestro testimonio no puede seguir igual. Si usted es igual hace 5 días, o hace 20 días, o hace 30 días, le podría decir, estamos o está estancado o estoy estancado. Porque no hay cambios en mi vida. Puedo seguir con un pan viejo, dando la apariencia de que estoy bien, pero estoy mal. Yo lo sé que estoy mal. Algo no está funcionando en mi vida. Pueblo de Dios. Amén. Vamos a terminar aquí el día de hoy. Creo que hemos dejado ideas claras del proceso de la reconstrucción y sobre todo cómo este pueblo estuvo respondiendo a la palabra de Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias por hacernos ver que efectivamente tu palabra es así. Es miel a mi boca y aquí, si mi corazón y mi estómago no está listo para rumiar tu palabra, se vuelve para mí ese sabor ingrato, Señor. Pero que a la hora de la hora, tu palabra va a hacer lo que fue llamada, hacer que mi vida sea para ti. Padre, gracias, gracias, gracias por la paciencia, fidelidad, el amor con el cual nos tratas. Gracias por la ternura con la cual tú usas tus pinzas para manejar nuestras vidas. Y sobre todo, gracias por la revelación que pones, porque es un nuevo elemento dentro de nosotros para tomar nuevas y sabias decisiones. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, sus negocios, y clamo a Dios que hoy sea un día especial en su vida en donde usted tome nuevas decisiones. Todos nosotros tomemos nuevas decisiones que hagan que nuestra vida sea un testimonio de aquel que nos amó desde siempre y para siempre. Que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo lunes.